Estamos a 10 días para que se abran las urnas en Venezuela en las presidenciales que concentran la atención de América Latina. No podemos decir que las elecciones de Venezuela sean unas elecciones seguidas a nivel mundial, pero sí por lo menos aquí en América Latina y por supuesto en Colombia. En Colombia porque tenemos la frontera más activa de toda Sudamérica y la compartimos con Venezuela. En Colombia porque la diáspora venezolana, que se cree de aproximadamente, sean unos aproximadamente 8 millones de ciudadanos, 2 millones, 2,5 millones de ellos están viviendo aquí en Colombia, huyendo del régimen de Nicolás Maduro, que cada vez ha llevado el país a extremos más deprimentes. ¿Qué va a pasar en las elecciones presidenciales de Venezuela? Bueno, eso solamente lo sabe Dios. Lo que podemos decirle es que hasta el momento las encuestas que han venido adelantando empresas especialistas en el tema indican que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, sigue punteando la intención de voto en Venezuela con entre 20 y 30 puntos, lo que evidenciaría la derrota del régimen de Nicolás Maduro. No obstante, hoy el mayor problema que vive la oposición, quien lo creyera, no es solamente el acoso judicial del régimen de Maduro, pues según datos de la ONG Foro Penal, el régimen de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de 102 personas vinculadas a la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia. De esas 102 detenciones abusivas y sin ninguna justificación, 77 se dieron desde el mismo momento en que comenzó la campaña González Urrutia. La última de ellas ha sido la de Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado, la inhabilitada candidata presidencial que ganó las primarias de la oposición y que el régimen, a través de la Contraloría General de Venezuela, sacó del juego para participar dentro de este debate electoral. Decía que el mayor obstáculo que ha encontrado la oposición o la mayor amenaza no es solamente el régimen de Maduro y la forma como ha venido persiguiendo de manera reiterativa a la oposición, sancionando a hoteles y restaurantes que alberguen a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia o a cualquier directivo de campaña. No les permiten viajar en vuelos comerciales, no les permiten entrevistas en medios de comunicación a nivel nacional, bloquean las vías de accesos cada vez que van a llegar a un sitio para congregar a sus habitantes. Han hecho todo lo posible por no permitirles a ellos el libre desarrollo de la campaña, pero ese no es el mayor obstáculo. El mayor obstáculo y la mayor amenaza que hoy enfrenta la oposición en Venezuela es que el voto que ha puesto, por lo menos en intención, el ciudadano de a pie en Venezuela no termine en las urnas como consecuencia del mismo pensamiento que tienen muchos venezolanos de decir, ¿para qué voy a votar? Yo estoy con Edmundo González Urrutia, yo apoyo a María Corina Machado, yo quiero un cambio, yo quiero que el régimen de Maduro se vaya, pero ¿para qué voy a votar si el régimen finalmente va a ganar las elecciones? Si el régimen va a hacer trampa, tal como lo hizo en las elecciones anteriores, en el año 2013 o después en el año 2018. Ese es la mayor amenaza que tiene hoy el, todo el andamiaje de la oposición y por supuesto el candidato González Urrutia, que la gente considere que finalmente la dictadura va a hacer lo que le da la gana porque es la encargada de contar los votos y es la encargada de declarar quién ganó las elecciones presidenciales. De hecho, el régimen se ha asegurado que el Consejo Nacional Electoral, que durante mucho tiempo estuvo regentado por la fallecida Tibisay Lucena, ahora esté en cabeza de
otro esbirro de ese régimen de Maduro. Esta vez es Elvis Amoroso. Lo cierto es que las condiciones en estas elecciones han cambiado mucho. Nunca en la historia reciente de Venezuela se había visto tanto fervor en favor de una lideresa política como es María Corina Machado, una mujer valiente que no se arrugó ante las dificultades, una mujer que no se vio doblegada por la decisión del régimen criminal, asesino que gobierna en estos momentos a Venezuela y que la inhabilitó para que participara en las elecciones en Francalit y la sacó del juego. Ese hecho hubiera producido en cualquier otra persona que no tuviera la valentía, la determinación y la decisión que tiene María Corina Machado a achicopalarse y a retirarse y a resignarse a que todo estaba en Venezuela marcado para que el régimen siguiera en el poder. Sin embargo, María Corina Machado ha actuado de manera sensata, de manera valiente, y luego sacó la candidatura de Corina Lloris. Pero creo yo, hoy entendemos, quienes sabemos algo de política, que la candidatura o la precandidatura de Corina Lloris fue como una especie de cortina de humo, distractora para el régimen, para sacar como as bajo la manga al verdadero candidato que es Edmundo González Urrutia, un experimentado hombre de Estado, un funcionario que estuvo durante muchos años en el servicio consular de Venezuela y que cuida cada una de las palabras que dice. En las entrevistas, Edmundo González Urrutia es muy, pero muy diplomático, es muy sensato, no dice nada que pueda considerarse como que lo dijo de más. Es una persona certera y una persona pausada, haciendo una campaña que es evidente que ha estado más en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales que en la Venezuela chavista, madurista de hoy. Le voy a decir, le voy a dar un dato. En Venezuela no hay una sola valla que promocione la candidatura de Edmundo González Urrutia, ni de María Corina Machado. En Venezuela no hay un solo afiche, no hay un diseño de campaña, para nada, no hay un diseño de campaña, hay solamente un hashtag hasta el final. Ese es el hashtag que aprovecha la gente para hacer a su modo cartulinas, pancartas, afiches, y con eso se ha venido trabajando en las redes sociales. Y hoy el fenómeno María Corina y Edmundo González Urrutia pintan como los posibles, los más seguros ganadores de la elección de este domingo 28 de julio en Venezuela. ¿Cuáles son las salidas para el régimen? Se dice que estarían buscando negociar con el gobierno de los Estados Unidos para que Maduro no se convierta en un paria y no termine tras las rejas en una cárcel. Maduro y su playa de narcodictadorzuelos. Se dice que el régimen tendría también la posibilidad de manipular los resultados electorales y fraguar un gran fraude electoral, pero un gran fraude que me temo que en estos momentos no caería nada bien en el mundo civilizado, porque cada vez los dictadores están más aislados. De hecho, presidentes como Lula de Brasil o como Petro de Colombia han venido buscando la manera de que se garantice que el reconocimiento del resultado en las elecciones de Venezuela. Y han venido también insistiendo en que se garantice la democracia en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Pues repito, lo dije al principio, solo Dios lo sabe, pero lo cierto es que hoy en Venezuela sigue creciendo la esperanza, sigue creciendo la ilusión de que haya un cambio, de que haya un relevo en un sistema de gobierno que lo que ha hecho es llevar a Venezuela a extremos de miseria cuando hace unos años, hace unas décadas, Venezuela era un verdadero ejemplo de progreso, de solidez económica y por supuesto de esperanza para mucha gente. Tanto fue esperanza
que 2 o 3 millones de colombianos se fueron de este país hacia Venezuela en la búsqueda de oportunidades laborales y allá los acogieron y allá les dieron trabajo y allá formaron familias. Hoy el proceso es a lo contrario, con una diáspora de casi 8 millones de personas. 5 de millones de personas estarían de esa diáspora en capacidad de votar. Sin embargo, por triquiñuelas del régimen, solo 68.000 o 69.000 venezolanos residentes en el exterior pudieran votar en estas elecciones. Así que hay una expectativa muy grande sobre lo que pueda pasar en Venezuela el domingo 28 de julio y, por supuesto, un rechazo total a la intentona del régimen de fraguar un fraude de proporciones magnánimas que terminen afectando la democracia e hiriéndola de muerte en Venezuela. Serían unos verdaderos héroes si logran derrotar esta campaña con todas estas limitantes, con todas estas mordazas, con todas estas talanqueras, trampas y demás, logran superar al régimen Maduro. Fíjense a dónde ha llegado Venezuela, el que era considerado, y en efecto lo era, por resultados económicos, era el país más próspero de Latinoamérica, y esta maldición llamada chavismo, esta plaga chavista, acabó con todo en Venezuela, porque hay gente que todavía insiste en que le creen a ciertos políticos colombianos que los venezolanos están aquí haciendo turismo, que ellos como andan muy bien allá, la economía está volando, ellos se vinieron acá a hacer turismo y a conocer un poco de lo que es la miseria en Colombia, a vivirla un poco como una experiencia para retornar allá a su país y narrar su experiencia a manera ya de anécdota. Pues bien, hay que decirle la verdad a quienes insisten, a quienes creen en ese discurso, que Venezuela hoy está en este estado de postración porque hubo una clase política que en su momento se vendió, se entregó a Chávez y su séquito y entregaron de paso la bandera de Venezuela y con ello la prosperidad de Venezuela se fue al abismo. Entonces, para que tomemos atenta nota y no repitamos historias, señores políticos, señores congresistas que han vendido su conciencia, han vendido su voto en este Congreso actual de Colombia, lo que les están dando, la mermelada de hoy va a ser insuficiente para los problemas de mañana en Colombia. Entonces, a recapacitar en esta nueva legislatura, a propósito que arrancará el 20 de julio, ojalá este escándalo que hay en Colombia sacuda la conciencia no solo del pueblo colombiano, sino también de los congresistas y que se pongan serios y quienes se tengan que caer, que se caigan, porque estamos viendo lo que ha sucedido en Venezuela. Ojalá, por el bien de Venezuela, y también, y dirán algunos que también insisten en ese discurso ridículo, que por qué nos metemos en el tema de Venezuela. Nos metemos porque la hecatombe de Venezuela nos afectó a nosotros. ¿Qué necesidad hay que tuviéramos más de 2 millones de venezolanos acá en Colombia? ¿Qué necesidad había de eso si ellos tenían el país más próspero? Quisieron experimentar lo que era estar en el pavimento, pues bien, hoy lo están experimentando. Nosotros no queremos experimentarlo y por eso nos oponemos a ciertas ideas, a ciertas ideologías, a ciertos manejos que pueden llevar al país a una situación aún peor a la que estamos viviendo hoy. Lo de hoy son muy malos síntomas, así que por el bien de los venezolanos deseamos que estos auténticos héroes, encabezados por María Corina Machado y don Edmundo González, lleven al bravo pueblo venezolano a una victoria electoral histórica y que lo liberen para siempre de este régimen opresor, como decían algunos en el pasado.